Me conmovió la última canción que cantamos. No sé si se acuerda del párrafo. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados, soy perdonado y son declaraciones potentes, son verdades hermosas, ¿verdad? Pero acá estamos nosotros luchando con el pecado todavía. Parece que las cadenas están de alguna manera. Y hay pecados que nos damos cuenta en nuestra vida que están ahí, pegados a nosotros. Y no parece que en nuestras vidas esa limpieza del Señor haya funcionado, por decirlo de alguna manera. Y perdón con el baldazo de agua fría, no es la idea, pero es tratando de tomar un poco lo que literalmente Pablo hizo en 1 Corintios capítulo 8. Y vaya conmigo a 1 Corintios 8:1 y se va a dar cuenta de lo que le estoy diciendo. Solamente mire los 3 primeros versos. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Bien, está bueno. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Bueno, esto es lo que le acabé de ilustrar. Los corintios estaban en una situación muy, digamos, peligrosa. Porque ellos entendían y tenían, de hecho, conocimiento de la verdad. Pablo les elogió en la carta que ellos habían aprendido y mantenido la enseñanza que él mismo le había dado. Pero los corintios estaban arrogantes, estaban orgullosos, estaban soberbios. Y en esa soberbia de creer tener el suficiente conocimiento para poder juzgar con toda capacidad todas las cosas, los llevó a hacer cosas que en vez de edificar a otros, en vez de servir y ser de bendición a otros, empezaron de alguna manera a dañar a otros, con ese mismo conocimiento que tenía. Y la gran bandera para poder justificar sus acciones, ya lo vimos el domingo pasado, pero la gran bandera para justificar esas acciones es: nosotros tenemos conocimiento, ¿no? Sabemos, entendemos lo que dice, digamos, las Escrituras. Y Pablo le dice: sí, es cierto, todos tenemos conocimiento y está bien con eso. El problema del conocimiento es que el conocimiento envanece. Y el baldazo de agua fría. Y por eso habíamos concluido el domingo pasado. Y hago referencia a lo del domingo pasado porque lo que vemos ahora está conectado. Solamente si observa el verso 2 se va a dar cuenta que hay una I, y esa I ya nos engancha a lo anterior. Y el conocimiento no era la prueba de que uno era maduro, de que uno estaba completamente maduro. Esa no era la prueba. Y la razón por la cual no era la prueba, y Pablo lo explica muy bien en ese verso 1, es que detrás de ese conocimiento tiene que haber una sujeción a la palabra. El conocimiento envanece si es que uno no se sujeta humildemente a las Escrituras y no pone en obra eso que conoce o no actúa en consecuencia. Y entonces ese preciado conocimiento envanece. Es como que usted, después de cantar "El Señor me ha libertado de mis pecados y soy limpio y voy a estar con Él para siempre", a renglón seguido su siguiente decisión sea: bueno, entonces voy a pecar, porque ya no tengo condenación sobre mí. No hay una consecuencia entre el conocimiento y la acción.
Y el conocimiento en sí no es prueba de que una persona es madura, no solamente porque ese conocimiento envanece al no uno sujetarse a las Escrituras, sino que ese conocimiento, si no edifica, es también, digamos, una suerte de falsa alarma. Y eso, sin lugar a dudas, yo pienso que es lo crucial en este texto, lo sumamente crucial. Hay un asunto que diría que es muy preocupante, y es confundir nuestro proceso de madurez o nuestro proceso de santificación con el hecho de tener conocimiento. Y eso es sumamente peligroso. No es prueba conocer de que uno está madurando, de que uno está edificando. Si usted no evalúa su vida, el conocimiento que tiene, con lo que a renglón seguido hace y cómo ese conocimiento edifica su vida de tal manera que usted puede corroborar que Cristo está siendo formado en usted, de que la persona de Cristo y todas sus virtudes empiezan a crecer en su persona, y porque usted está creciendo en Cristo, usted está siendo de bendición a otras personas, porque su imagen está siendo conformada en usted. No piense que está siendo edificado ni que está edificando a alguien. Tiene que sonar alarma, tiene que prenderse en rojo en alguna parte. Si en la declaración de su cristianismo, en base al conocimiento que usted tiene, eso luego no coincide con lo que usted a renglón seguido hace, con lo que dice, con lo que ve, con lo que responde, con lo que sea que haga. Tiene que prenderse la alarma. Es cierto que nuestro crecimiento y nuestra santificación no es lineal. Tenemos nuestros momentos de, digamos, dificultades y luchamos con el pecado. Pablo mismo lo dice en Romanos. Pero uno lucha con el pecado, no se entrega al pecado. Y aún esa lucha, a pesar de representar un momento de fragilidad espiritual, no obstante, es un crecimiento en el Señor. Pero cuando no hay esa confrontación de la vida diaria de uno con el pecado, y uno no representa no solamente una edificación, y uno no muestra una edificación, sino que tampoco no edifica a nadie, y no es de bendición a nadie, algo está mal, algo no está bien. Tiene mucho conocimiento, pero ese conocimiento no moldea su vida. Con ese conocimiento no le bendice a nadie. Al contrario, puede ser de mal ejemplo. Y golpea esa verdad. Y más golpea cuando vemos en esta vida presente personas que entendimos que sabían, nos dimos cuenta que conocían, los vimos sentados junto con nosotros, aprendiendo del Señor. Pero solamente se estaban envaneciendo, no se estaban sujetando a las Escrituras. Luego, en su vida, no había una sumisión al Señor. En realidad, nunca estaban madurando. Y por supuesto, nunca estaban siendo de bendición a otros. Bueno, y eso es lo que básicamente está sucediendo con los corintios. Estaban hinchados en el conocimiento que decían tener. Y el versículo 2, que es donde vamos a centrar nuestra atención, el versículo 2 y 3, está conectado a todo esto que Pablo nos viene diciendo. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe cómo debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Usted va a notar que ocurre algo muy interesante en estos dos versículos. En el verso 1, Pablo, por un lado, habla del conocimiento que todos tenemos y luego de una manera negativa, habla de ese conocimiento en el sentido de que el conocimiento envanece. ¿Observó eso?
Y entonces después de esa declaración viene un pero donde Pablo habla del amor. Esa misma forma se vuelve a repetir en los versos 2 y 3. Pablo vuelve a hablar del conocimiento, dice algo negativo respecto al conocimiento o al hecho de conocer, porque dice, el que se imagina que sabe algo, aún no sabe cómo debe saberlo, pero, de vuelta aparece ese pero, y Pablo entonces habla del amor, de amar a Dios. Es como en paralelo. Hace primero una formulación exactamente igual de ambos temas, entonces viene un contraste entre ese conocimiento y el aspecto negativo del conocimiento y luego del amor. Y ahora vuelve a la carga con exactamente lo mismo. Y lo que podemos ver claramente que Pablo en los versos 2 y 3 lo que hace es ir más a fondo para explicar qué es este conocimiento que envanece y qué es entonces este amor que edifica. Porque lo está haciendo claramente en paralelo. Y entonces, entendiendo eso, y que claramente Pablo está continuando un asunto que lo formuló y lo sigue desarrollando, nosotros podemos reconocer que aquí básicamente tenemos, tal vez a modo de título, dos peligros y engaños. Puse peligro y engaños porque al principio iban a ser solamente dos peligros. Después dije, no, tiene que ser dos engaños. Pero ni lo uno ni lo otro solo me dejó satisfecho, entonces los puse así. Dos peligros y engaños, porque a la postre estar engañado termina en algo peligroso. Entonces, dos peligros y engaños del conocimiento. Dos peligros y engaños del conocimiento. Y es paradójico, porque el conocimiento debería, lejos de dejar engañado a uno, debería de traerlo a la luz. Y lejos de representar una situación peligrosa, debería en todo caso sacarlo del peligro. Pero básicamente es lo que Pablo está comunicando aquí. Peligros y engaños del conocimiento. Y entonces si miramos el verso 2 y nos vamos a dar cuenta que ese primer peligro, ese primer engaño, que es muy claro aquí, es el hecho de imaginar o que alguien se imagine que sabe algo. Porque ese que imagina que sabe algo, aún no sabe cómo debe saberlo. Y el peligro es el peligro de la necedad. De aún teniendo conocimiento, terminar siendo un necio. El peligro de la necedad. Usted puede recordar Proverbios, versículo 26. Dice así, capítulo 26, verso 12. Se hace una pregunta. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. El que se cree sabio en su propia opinión. Sin duda acá nosotros podemos ver una característica distintiva de alguien que no está siendo edificado, porque ese es un asunto central en todo lo que Pablo está comunicando. El hecho de edificar a alguien es ese conocimiento que yo tengo de Dios, tiene que resultar en edificación. No puede no resultar en edificación. Si el conocimiento que yo tengo de Dios no resulta en edificación, ese es un conocimiento que envanece. Si el conocimiento que tengo de Dios no resulta en alguien cada vez maduro, más conformado a la imagen de Cristo, ese es un conocimiento que envanece. Pero ese conocimiento que envanece resulta aún más peligroso, porque no solamente que nos resulta en edificación, sino que le da confianza a uno mismo.
Y una característica distintiva de alguien que no es maduro es que esa persona es arrogante. Bueno, los corintios estaban siendo arrogantes. Ellos tenían el conocimiento de la verdad, pero de alguna manera estaban considerándose como superiores, como no sujetos a esa verdad. Alguien que es arrogante va a ver el conocimiento de la verdad de Dios y luego no se va a sujetar humildemente a esa verdad. Alguien que es arrogante va a ver lo que dicen las Escrituras y luego va a hacer exactamente lo que quiere. Alguien que es arrogante va a leer en las Escrituras, no robarás, y a renglón seguido va a robar. Alguien que es arrogante va a leer en las Escrituras, no forniques, y a renglón seguido va a fornicar. Y ese es un arrogante, porque sabe, porque lee, porque entendió, porque escuchó, fue instruido en la verdad. Y cree que sabe, pero es arrogante. El que tiene conocimientos sin edificación, normalmente cree que sabe completamente. Y acá hay algo muy interesante que en nuestra traducción no se aprecia demasiado bien, pero hay como un juego de palabras en el original que Pablo hace. Y son dos palabras que en nuestra Reina Valera se traduce como saber o conocer, pero son dos palabras distintas en el original. Una es oída y la otra es ginosco, la raíz es ginosco. Y eso con los afijos se va moldeando. Y hay una diferencia entre estas dos palabras en el original, oída y ginosco, y que un diccionario, más de uno lo va a conocer, es el Vine, destaca eso. Para mí me pareció sumamente interesante observar esta distinción que Pablo hace entre ginosco y oída. Y la idea es que ginosco sugiere frecuentemente ese conocimiento que tiene un origen, pero está en proceso de entenderse, de completarse. En tanto que oída normalmente está sugiriendo la plenitud del conocimiento, que ya lo tengo todo. No hay más proceso que completarse. Ya no soy un iniciado, ya lo conozco todo, lo sé. Le voy a ilustrar con algo muy, muy, muy conocido. Los que hemos sido hijos y los que tenemos hijos, sabemos muy bien en la práctica cómo funciona esto. Papá normalmente o mamá saben algo, ven algo, anticipan algo y están tratando de explicarle al hijo, mira hijo, esto. Y normalmente, como orgullosos que somos, los hijos, sí, ya sé mamá, ya sé. Y ahí el padre o la madre está como desesperado tratando, no hijo, mira, presta atención, sí, ya sé. Bueno, ese es el arrogante. Ya, piensa que lo vio todo, ya lo tiene todo claro, no hay más nada que añadir, conocimiento completo. Bueno, ese es el primer sabe que Pablo utiliza, cuando en el verso 2 usted ve, y si alguno se imagina que sabe, ahí, oída, que entiende perfecta y cabalmente todo lo que tiene que entender respecto del conocimiento, en este caso de las Escrituras. Y si alguno piensa que sabe, y entonces viene la otra palabra, aún no sabe, y ahí es ginosco, nada como debe saberlo. En realidad, todavía no empezaste a saber. Y de manera muy interesante en los evangelios aparecen también estas palabras y que ilustran muy bien esto que Vine rescata. Pueden ir conmigo a Juan capítulo 8, versos 54 y 56.
del 54 al 56. 55 mejor, 54 al 55, perdón. Dice Juan, respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, y el que vosotros decís que es vuestro Dios. Guarden esa frase. El que vosotros decís que es vuestro Dios. Ese Dios que ustedes dicen conocer. 55. Pero vosotros no le conocéis. Ginosco. Ustedes dicen que ese es su Dios. Pero posiblemente ni empezaron a conocerle. Mas yo le conozco, oída. Yo le conozco completamente. Yo sé quién es el Padre. Porque yo soy el Hijo. Y el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús es Dios. Obviamente conoce a Dios completamente. Sí es Dios. Dentro de Juan también aparecen estas palabras usándose de esta manera. Capítulo 13, verso 7. Usted se acordará este momento, esta escena, donde Jesús va a lavar los pies a sus discípulos y Jesús sabía que la hora había llegado. Y estos son los últimos momentos de nuestro Señor junto con sus discípulos. Y Pedro en un momento se niega a que Jesús le lave los pies. Y es en este contexto cuando Jesús en un momento le responde en el verso 7. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, Ginosco. No comenzaste a entender ahora. Mas lo entenderás después. Ahora no, pero lo vas a llegar a entender después. Bueno, esto está muy interesante para entender por qué es que Pablo dice lo que está diciendo en el versículo 2 del capítulo 8. Si alguno se imagina que sabe algo, es decir, si alguno llegase a sospechar de sí mismo o llegase a tener la opinión de que tiene un entendimiento acabado respecto a cualquier asunto, en realidad no es así. Usted en todo caso está en el proceso de llegar a entender eso que usted sospecha que entiende. Pensando en los corintios, ellos veían a sus hermanos, podemos ver por todo el contexto del capítulo 8, posiblemente como aquellos que no tenían un entendimiento de que esta carne sacrificada a los ídolos, en realidad tales dioses, tales ídolos no existían, hay un solo Dios. Así que de esta carne, ¿cuál problema o qué problema debería haber para consumir? Y ese entendimiento que les llevaba a obrar de esa manera, ellos entendían como completo, suficiente. Ya no hay margen para la discusión. Ya lo sé. No hay más nada que agregar. Ya lo tengo todo claro. Y Pablo le dice, no, todavía no. En realidad, todavía les falta aprender. Y es hermoso que esto esté en las Escrituras. Porque esta verdad confronta nuestro orgullo. Confronta nuestro orgullo porque normalmente nosotros somos tentados a sospechar de nosotros mismos de que tenemos toda la claridad que necesitamos en cuanto a un asunto. Y no lo tenemos. Eso aplicado a distintos aspectos de la vida nos puede ayudar un montón. A veces nosotros percibimos cosas de lo que sea de esta vida, de lo que sea, de otros, de uno mismo, de lo que sea.
E inmediatamente nosotros en nuestra mente ya creemos tener todo el entendimiento respecto a ese asunto y actuamos en consecuencia. Y somos, no sé, atropellados, emitimos juicios sin valor, etcétera, etcétera. Creemos que ya lo sabemos todo. Sí, no, yo ya sé, lo tengo claro. Y es alarmante porque entre los creyentes sucede eso. A veces cuando se le está aconsejando a alguien y uno buscando el bien del hermano va con la Biblia tratándole de demostrar, mira, hermano, él tiene problemas, no sé, con el amor al dinero, digamos. Y vas a los evangelios, le mostrás las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Sí, pastor, yo sé eso, pero mi problema es... No entendió. No entendió. O con los jóvenes cuando tienen problemas con las situaciones de este mundo. Demostrás claramente en la Biblia, no unáis en yugos desiguales, ¿qué comunión tendrá? Y le mostrás, ahí está, mira, haz lo que quieras con tal de que sea en el Señor. Sí, yo sé, pero el problema es... Y se va. No entendió. No entendió. Dice que sabe. De hecho sabe, no te puede decir de memoria lo que le acabaste de decir. Pero no entendió. El problema es que eso se convierte en arrogancia. Estás a unos pocos segundos de ser arrogante. Porque a pesar de que conoces, vas a terminar haciendo lo que no debes. Y eso es demasiado frecuente. Nosotros lloramos por ese tipo de cosas cuando vemos. Porque nos parte el corazón. Decir, ¿cómo puede ser? Y sí puede ser. ¿Por qué? Porque tener conocimiento no es prueba de que alguien es maduro. No es la prueba. Otra es la prueba, y Pablo nos va a mostrar cuál es esa prueba. El tener el conocimiento tiene ese peligro de, a pesar de que uno sabe, terminar siendo un necio. Terminar actuando de una manera necia. Cree que sabe algo, cree que lo tiene claro. Los demás nomás no ven todavía. Yo lo tengo claro. No, te rompes todito después. Te rompes todo. Haces galleta tu vida después. Como dice el proverbio, más esperanza hay del necio. Noten, porque dice necio. O sea, es un necio versus otro necio. Solo que este otro necio es mucho más necio. Porque cree saber algo. Alguien verdaderamente edificado, hago mucho hincapié en este asunto de edificar. Porque eso es lo que, digamos, a Pablo le preocupa. Y el punto de Pablo es hablar del conocimiento a la luz o ante la realidad de que uno tiene que crecer. No se puede hablar del conocimiento sin entender del crecimiento espiritual, de la madurez espiritual. Porque un conocimiento sin madurez y sin edificación no sirve de nada. No solamente que no le sirve a la persona, ni siquiera sirve a otros. Es tremendo. Alguien verdaderamente edificado entiende que todavía necesita aprender. Y eso es como un principio que se deduce claramente de lo que Pablo dice. Si alguien imagina que sabe algo, aún no sabe cómo debería de saberlo. Entonces, alguien que realmente está madurando, que está creciendo y está siendo edificado, es alguien que tiene presente que en realidad sobre este asunto no lo tiene claro. Y eso es fundamental. Porque constantemente en nuestras vidas nosotros vamos a ser expuestos a la realidad de que en realidad no lo tenemos claro. En realidad no entiendo todo. En realidad yo necesito todavía aprender. Y entonces pido consejo. Y entonces voy junto a otros hermanos maduros. Y entonces llevo mi carga junto con otros.
Y no estoy solo. Y entonces valoro y veo la necesidad de una iglesia. Y entonces me congrego. Y entonces tengo comunión con los hermanos. Y trato de vivir en comunidad. ¿Por qué? Porque todavía necesito aprender. No lo tengo todo resuelto. Hay demasiadas cosas que necesito aprender. Alguien ha definido el verdadero conocimiento como, cito, el proceso de pasar del estado inconsciente de ignorancia al estado consciente de ignorancia. Está muy bueno. Porque alguien que verdaderamente entendió es alguien que al menos ahora de manera consciente sabe que no sabe y que necesita aprender. Bueno, el inmaduro, y acá abro un paréntesis. Es cierto que Pablo se está dirigiendo en esta porción a sus hermanos creyentes en Corinto. Eso es obvio. Porque dice, tenemos todos el mismo conocimiento y está exhortando a estos hermanos en la fe. No obstante, Pablo también sabía, y por eso usted recordará el capítulo 2, cuando habla de que hablamos cosas que requieren discernimiento espiritual, cosas a los espirituales que los naturales no entienden y a ellos les parece locura. Pablo también está consciente de que en la iglesia de Corinto hay personas que nunca han nacido de nuevo, que no son creyentes, que de alguna manera todavía lo que las Escrituras enseñan le parece locura. Y acá quiero hacer una salvedad. A alguien que le parece locura las Escrituras no necesariamente es alguien que va a salir de acá con los ojos cruzados, con baba cayéndose por los costados y manifestando todos los síntomas de alguien que tiene un problema mental. Esa no es la idea de alguien que está loco. A alguien que le parece locura la verdad de las Escrituras es que cuando ve los principios y cómo uno debe entender, cómo debe vivir esta vida, ¿y qué es lo que uno tiene que creer? Dice, no puede ser que así sea. No puede ser. No puede ser que, no sé, tenga que esperar hasta el matrimonio para tener relaciones sexuales. No puede ser. No puede ser. Bueno, esa es la locura. No tiene la fe para creer de que lo que la Biblia habla es exactamente verdad y necesario para aplicar. Y a la cual de manera, en un sentido ciega, hay que seguir. Es verdad, punto. Lo aplico, punto. Bueno, estaba diciendo, el inmaduro y también el que no es creyente pero simpatiza. Es decir, está acá. Va a decir Juan 3:16 de memoria. Se va a despedir con bendiciones, hermano. Y te va a decir, hermano, a pesar de tener conocimiento, en realidad es ignorante aún. No sabe quién no sabe. Y posiblemente no haya más engaño que eso. No saber que no se sabe. Porque uno cree que sabe. Normalmente las personas maduras son las que van a entender a pedir consejo. Porque en la multitud de consejos hay sabiduría. Alguien maduro normalmente va a sujetarse, va a buscar aprender, va a tener una disposición a dejarse instruir. No va a temer al examen de su propia vida. Es muy raro que una persona que dice conocer de las Escrituras y que el Señor Jesucristo es su Señor tenga como una suerte de recelo, de intromisión en su vida personal.
¿Qué es eso? Es raro. No, déjame este asunto, por favor, no. Es raro. Evidencia, en todo caso, falta de conocimiento. Porque no se muestra como alguien instruible. El maduro siempre se le puede instruir. Instruye al sabio y te amará más. Y voy a decir, ¿pero cómo? ¿Acaso no es sabio? Sí, pero sabe que necesita aprender. En cambio, al necio, al que cree que sabe, le instruís, te aborrece. Y entonces viene nuestro segundo peligro o engaño. Y esto es el más trágico de todos los engaños y peligros. Ya sé que vine diciendo varias veces, estamos en la parte más profunda, pero honestamente, ahora sí tocamos fondo. Ahora sí estamos tocando fondo con esta declaración, con lo que Pablo va a mostrar ahora. El mayor peligro y engaño del conocimiento es conocer sin tener una relación con el Señor. Y eso es tremendo. Eso va a afectar su vida para siempre. Miren lo que dice Pablo. Verso 2. Pero si alguno ama a Dios, y acá viene como otro balde de agua fría. Se esperaría que diga Pablo, entonces conoce al Señor. O entonces ama. Bueno, ya dijo. No, dice, es conocido por Él. Es raro. Porque se espera en todo caso que el que ama a Dios conozca a Dios. No, pero Pablo dice, si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Acá hay un aspecto claramente relacionado a la salvación. Claramente. Y eso de nuevo tiene que prender nuestras alarmas. Que Pablo vincule este problema que los corintios estaban teniendo con respecto al conocimiento, con lo envanecido que estaban con el conocimiento, con las imaginaciones que tenían ellos mismos respecto al conocimiento, para terminar valorando o relacionando esa actitud con el hecho de ser conocido por Dios. Y eso nos habla de que el verdadero conocimiento, o aquel que realmente conoce, también entiende que todo esto tiene una dimensión espiritual que se relaciona con Dios. No hay conocimiento verdadero si este conocimiento no tiene esta dimensión espiritual. Eso también nos dice que el verdadero conocimiento no es el éxito del esfuerzo humano o de puramente el esfuerzo humano. Las verdades que nosotros tenemos en las Escrituras las llegamos a entender por la gracia y misericordia de Dios, que por medio de su Espíritu nos da el entendimiento para apreciar su palabra tal cual como Él nos la reveló. Y eso Pablo lo dice y lo afirma muy contundentemente en el capítulo 2. Nosotros hablamos de cosas espirituales porque hacia el final tenemos la mente de Cristo. Y nosotros podemos decir tenemos la mente de Cristo porque Dios se agració de nosotros. De nuestra cabeza torpe Dios tuvo compasión. Y nos hizo entender cosas que no las podemos entender por nuestro propio esfuerzo. ¿Sabe qué significa eso? Cuando usted ve una verdad en las Escrituras, la disposición siguiente de su corazón tiene que ser de rodillas. Señor, ayúdame a entender. Perfora esta verdad en mi mente de tal manera que yo lo pueda amar, yo lo pueda abrazar y moldee mi vida. Señor, porque yo no lo entiendo completamente. Yo no sé cómo aterrizar esta verdad en esta situación puntual. Señor, dame entendimiento.
Yo leo las Escrituras, yo entiendo las verdades que están allí, pero luego yo no sé cómo vivirlas. Señor, confieso, soy torpe. Ayúdame. Porque el verdadero conocimiento procede de ti. Ayúdame, Señor. Y el otro principio que se relaciona claramente a este verso es que es imposible conocer la verdad sin amar a Dios. No se puede. Si usted no ama genuinamente al Señor, lo que usted piensa y dice conocer no lo empezó a entender aún. No, mentira, no lo tiene claro. Aunque lo repita como cotorra, no lo tiene claro. Porque solamente quien ama con todo su corazón al Señor va a entender y va a tener verdadera sabiduría. Pablo habló mucho en términos de sabiduría en los capítulos para atrás. Ahora, mucho podemos decir sobre el amor a Dios. La Biblia está repleta de versos al respecto. Pero les quiero mostrar con 3 versículos implicancias de este amar a Dios que Pablo dice. Y si alguno ama a Dios, entonces es conocido por Él. La primera verdad, o el primer versículo, puede ir conmigo a 1 de Juan 4:19. Y eso está relacionado con lo que Pablo culmina en el verso 3, con el hecho de que somos conocidos por Dios. Si nosotros entendemos que aquel que ama a Dios es conocido por Él, eso, digamos, lo podemos invertir y decir aquel que conoce a Dios es amado por Dios, o aquel que ama a Dios es amado por Dios. Es, digamos, como frases sinónimas que se van complementando allí. Porque el tema que Pablo está abordando es ese conocimiento que no está desvinculado del amor, sino que está íntimamente relacionado. Y entonces dice 1 de Juan capítulo 4, verso 19. Nosotros le amamos a Él, lo que Pablo dice, si alguno ama a Dios, porque Él nos amó primero. Él nos amó primero. Versículo conocido, ¿verdad? Digamos, de alguna manera fundamental para entender la salvación. Pero la salvación no se resume con alguna vez haber leído por primera vez esta declaración y afirmarlo como un credo en algún lugar de tu mente de que en realidad yo soy salvo porque el Señor me amó. No, es que sos salvo hoy y sos su hijo hoy y estás viviendo hoy porque el Señor tiene gracia de vos. Tu vida hoy es por la misericordia de Él. Él te permite vivir porque te amó. Toda tu vida es porque el Señor te ama. Y esa verdad fundamental del Evangelio tiene que permear nuestras vidas, de tal manera que podamos tener discernimiento para entonces conducirnos como a Dios le agrada y aplicar debidamente ese conocimiento. Nosotros le amamos a Él, sí. Hoy nos sacamos la garganta afuera cantando. Pero ¿sabe por qué nuestro corazón se inflama con el nombre del Señor Jesús? ¿Y por qué tenemos tanta esperanza con el hecho de estar un día con Él y gozar con Él para siempre? Porque Él me amó primero. Él me hizo entender cosas que yo no la veía. Yo estaba yendo en un camino como un inicuo más. Yo era otro vil pecador. Y ahora tengo su verdad. Porque Él me amó primero a mí. Si alguno ama, es porque fue conocido por Dios. Ya ese escenario, esa verdad, afecta la humildad. Afecta la manera en la cual yo mido y entiendo el conocimiento que tengo de las Escrituras. Afecta. No voy a ser orgulloso, no voy a ser jactancioso, porque no es mi verdad.
No lo inspiré yo, no lo craneé yo, no lo pensé. Yo no dibujé esto que está aquí. Y Pablo lo dice, cosas que ojo no vio ni oído oyó, son las que el Señor tiene preparado para aquellos que le aman. ¿Y qué son esas cosas? Lo tiene en sus manos, son las Escrituras. Vaya conmigo, por favor, a Juan, capítulo 14, verso 21. Veamos una segunda implicación de que es amar a Dios y ser conocido por Él. Juan capítulo 14, verso 21 dice así: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¡Wow! El que tiene mis mandamientos, el que conoce y los guarda de tal manera que es su tesoro, es la norma de su vida. Y esa es la manera en la cual, por la gracia de Dios, porque Él le conoció, porque Él le amó, ha determinado que ahora esto es la norma de toda su vida y las guarda. Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a Él. Y esto abre como más la cortina y nos deja ver qué es esto de que Dios conozca a alguien. Y tiene que ver con el hecho de que Dios se relacione de una manera especial con una persona. Y que esa persona, por ende, se relacione con el Señor. Primera de Juan, volvemos. Le hice ir a Juan, ahora volvemos a Primera de Juan. Ojalá haya mantenido la mano en Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 5, verso 1 en adelante. Vamos a ver en este tercer verso otra implicación más de ese alguno que ama a Dios y es conocido por Él. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama a Dios, ama también al que ha sido engendrado por Él. ¡Epa! ¿Se acuerdan de lo de edificar? De cómo es que estamos en este cuerpo y que ese conocimiento debe de redundar en la edificación propia, pero en la edificación de los demás. Bueno, aquí tiene otra implicancia de alguien que ama a Dios. Alguien que ama a Dios ama también al que ha sido engendrado por Él, a otros creyentes. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Cómo es que yo conozco que alguien ama a Dios? Porque sabe la Biblia. Por eso, bueno, es justamente contra eso lo que Pablo está yendo. No vayas a pensar que el conocimiento es importante, es fundamental. El verdadero conocimiento es sobre el cual construimos y el Señor nos permite edificar nuestra vida en Él. Y por medio de ese conocimiento también llegamos a conocerle a Él. Ahora, todo lo que enseñan las Escrituras y que yo pueda conocer algo de lo que enseñan las Escrituras no es la prueba de que yo realmente amo a Dios. O si no, cualquiera que diga un verso de memoria ama a Dios. Y no es así. No es así porque se requiere guardar esos mandamientos. Se requiere entender que esos mandamientos no son gravosos. Solamente piense en esta frase. Y sus mandamientos no son gravosos. Ahora, con esa declaración, mire su vida y vea si realmente lo que la Biblia manda para su vida resulta en una delicia para usted. O resulta en una tortura para usted. Le voy a poner un ejemplo. No sé, yo leo, no robarás. Ah, pero quiero robar. Si tan solo la Biblia no dijese esto. Para usted está resultando gravoso
las Escrituras. No vas a andar por ahí dando falso testimonio, pero como quiero hablar mal, me sale. No sé cómo, pero me sale. Sí, ya sé que está en la Biblia, pero de verdad está en la Biblia. Te resulta gravoso. Y no puede ser. No puede ser. No puede ser que en tu corazón y en tu mente las Escrituras no sean tu delicia. No puede ser. ¿Cómo puede ser que digas amar al Señor, haber sido perdonado por Él, mis pecados son libertados, etcétera, etcétera? Pero luego cuando ves los mandatos del Señor, te resultan gravosos. No las querés para tu vida. Es más, no te importa para tu vida. No amás al Señor. No le amás. No le amás. Tal vez simpatices con el cristianismo, tal vez te parezca buena los 10 mandamientos, etcétera, etcétera, pero no amás al Señor. Verso 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¡Wow! Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y lo que, ya vamos con fondo. Pero mire lo que dice la última frase. El que ama a Dios es conocido por Él. ¿Cómo que es conocido por Dios? Eso deja entrever de una que Dios no conoce a todos. De una deja ver eso. ¿Por qué? Solamente mire, si alguno ama a Dios, obviamente no todos le aman. Por eso dice Pablo, si alguno ama a Dios, entonces este es conocido por Él. ¿Qué te deja ver eso? Que Dios no conoce a todos. Ahora, ¿cómo puede ser eso? Que Dios no conozca a todos. ¿Él no es omnisciente? No, Salmo 139 dice esto, yo les leo, dice, Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no estaba palabra en mi lengua, todavía ni iba a decir lo que estaba a punto de decir. Y he aquí, oh Jehová, tú lo sabes toda. ¿Cómo que Dios no conoce a todos? ¿Usted se acuerda de Pedro? Cuando el Señor, de una manera repetitiva, le preguntó, Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? O sea, a la tercera, imagínate Pedro enfrente del Señor, que sabía lo que había en el corazón de todo el mundo, porque es Dios. ¿Qué le dijo Pedro? Señor, tú lo sabes todo. No, yo estoy desarmado delante de ti, Señor. Tú lo sabes todo. Pero Pablo me deja ver de que Dios no conoce a todos. O sea, ¿cómo puede ser eso? Pero sigamos pensando en esto. Es maravilloso, David lo va a decir. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso de mí, para mí. ¿Por qué? Y porque el Señor lo sabe todo. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? O sea, ¿dónde, Señor, yo me puedo esconder de vos? ¿Dónde usted se puede esconder de Dios? No se puede esconder de Dios. Lo sabe todo. Sabe lo que piensa, lo que está a punto de decir, sabe lo que está a punto de hacer y lo que va a seguir haciendo. Lo sabe todo. Pero Dios no conoce a todos. ¿Sabe por qué Pablo dice que Dios no conoce a todos? Porque Dios no se relaciona con todos de una manera especial. No lo hace. Jesús lo dijo. Jesús lo dijo.
Vaya conmigo a Mateo, capítulo 7. Jesús habla en términos de conocer y nos va a ilustrar muy bien qué es esto de ser conocido por Dios. Mateo capítulo 7, verso 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Quién puede decir Señor, Señor? Alguien que conoce. Alguien que conoce que el Señor es el Señor. Por eso le dice Señor, Señor. Alguien que tiene conocimiento. Sino el que hace la voluntad de mi Padre. Por eso el conocimiento es engañoso y peligroso. Y Pablo lo deja muy claro en 1 Corintios 8:1. Porque te puede dar esa sensación de que sabes y no sabes. Nunca empezaste a entender. Te envaneciste con ese conocimiento. No es ni edificación tuya ni edificación para los demás. Y ese conocimiento nunca te llevó a amar a Dios. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, guarda esa frase, nunca os conocí. ¿Se da cuenta que Dios no conoce a todos? Apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo yo tengo que entender este verso? Bueno, haríamos genial si tan solo seguimos leyendo. Porque ahora viene una potente ilustración de cómo funciona esto. Verso 24. Cualquiera, pues, que oye estas palabras y las hace, ¿se acuerda de lo que dijo anteriormente el Señor? Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra ella y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. 26. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Este es el mismo hombre que dijo, Señor, Señor, ¿acaso en tu nombre no hicimos esto, no hicimos aquello, no hicimos lo otro? Hasta que llegó el día donde fue puesto a prueba lo que edificó en su vida y encontró que estaba en la ruina. ¿Cuál es la diferencia entre ambos hombres de aquí? En cuanto al conocimiento, ambos sabían cómo hacer una casa, lo hicieron. Sabían cómo poner una pared, cómo poner una piedra. Sabían que la casa que estaban edificando era el lugar donde ellos iban a vivir. Poniendo esto con las enseñanzas de Jesús, es muchos van a oír las verdades bíblicas. Pues pueden hacer de las verdades bíblicas su casa. Pues pueden procurar adoptar esas verdades y tratar en alguna medida de hacer lo que la Biblia enseña, de alguna manera. Y pueden ser grandes personas el día de mañana. Te pueden decir el Evangelio de Mateo completo y de memoria. Pueden dar consejos a otros. Pueden ser fieles asistentes. Pueden poner la silla, pueden barrer. O sea, pueden construir su vida religiosa en esta vida y encontrarse con la verdad que todo lo que edificaron sirvió para nada porque el Señor nunca les conoció. Y ese es el peligro de escuchar Biblia todos los domingos y ni qué decir todos los días de la semana y no tener una relación con el Señor Jesucristo. Que te vas a dar cuenta después que no sirvió de nada. Porque el Señor nunca te conoció. Porque nunca fuiste amado por el Padre. Y mirando la enseñanza de Jesús, la diferencia entre estos dos hombres estaba sobre dónde edificaron su casa.
Uno estaba sobre el fundamento y otro no estaba sobre el fundamento. Un hombre básicamente amaba al Señor. Y porque amaba al Señor, entonces edificó su vida con lo que el Señor mandaba. Otro no amó al Señor. Hizo la casa y organizó su vida de la manera que aprendió, pero nunca amó al Señor Jesucristo. Nunca. Y encontró que su esfuerzo terminó en ruina. La gran pregunta que debemos cerrar y concluir es: ¿amás al Señor? ¿Le amás? ¿Le amás a Él? Porque si no le amás, todo tu esfuerzo religioso es de balde. Es de balde. Sin lugar a dudas, en algún momento va a representar tu ruina. Es más, esa ruina muchas veces se manifiesta en la vida presente. Porque vemos personas que dijeron conocer al Señor, dijeron ser de la fe, dijeron ser nuestros hermanos, tenían Biblia, oraban con nosotros, pero hacían todas esas cosas sin haber amado nunca al Señor. Y luego viene el momento de la prueba y se ve que todo ese conocimiento nunca fue porque amaron al Señor, no amaron y terminaron haciendo con su vida lo que quisieron. Fue su ruina. Se arruinó. Todo el edificio que montó de cristianismo desapareció y ahora es otra persona con otra casa, en otra situación, y se queda desfigurada la persona. Ese es el peligro de conocer. Usted está hoy enfrente de ese peligro. En un sentido, la Biblia es peligrosa. Porque usted está leyendo hoy las verdades de las Escrituras. Hoy está leyendo las verdades de las Escrituras. Pero si esa lectura y ese conocimiento y ese entendimiento no resulta en un amor verdadero por el Señor, es su ruina. Y usted va a empezar a arruinarse. Porque de a poco ese conocimiento va a hinchar e inflar su corazón. Va a creerse superior a las Escrituras, no se va a sujetar a las Escrituras. Va a ver por encima a los hombres, a los demás. Va a empezar a juzgar a los demás sin discernimiento y no va a amar. Y usted no se va a edificar ni va a ser de edificación para otros. Y va a correr su vida y usted va a seguir haciendo todos los ritos religiosos como si fuese un cristiano, pero nunca amó al Señor Jesucristo. Y va a ser de los que va a escuchar, ¿no? Yo no te conocí. Malvado, increíble, porque todo lo que estas personas le dijeron al Señor Jesucristo eran cosas buenas, digamos. Señor, en tu nombre hice esto, hice lo otro. ¿Son cosas buenas o no? Sí eran cosas buenas. Pero el Señor le dice, malvado. En palabras del Señor Jesucristo, una persona que construye un cristianismo sin amarle a Él, ese es un malvado. Es malo, tiene el corazón malo, está inflado, está envanecido. No dice que sabe, pero todavía no empezó a saber lo que realmente tiene que saber. Jesucristo no es su Señor. El conocimiento envanece, pero el amor a Dios es el que edifica a usted y a todos los demás. Y eso solamente va a ocurrir si el Señor alguna vez tuvo la misericordia, la gracia de conocerle a usted primero. Evalúe su corazón. Y en todo caso ruegue al Señor, porque se apiade de usted. Señor, ten gracia de mí. Yo necesito tu perdón. En el Salmo 51 hay
Bueno, todo el Salmo es muy conmovedor, pero en alguna parte David, después de reconocer su pecado y darse cuenta lo horrendo que era dentro suyo, y rogarle al Señor, Señor, ten piedad de mí, perdóname, Señor, yo necesito que me limpies de mis pecados. En una parte David le pide a Dios que esconda su rostro. ¿Sí? Señor, esconde tu rostro. Veo mis rebeliones, Señor, esconde tu rostro. ¿Sabe por qué? Porque a David le daba vergüenza. A David le daba vergüenza que Dios le mire exactamente como él era. Le daba vergüenza. Una persona que ama a Dios fundamentalmente es capaz de mirar su corazón y ver su injusticia, ver su pecado, ver su rebelión y mirar al cielo y decirle a Dios, Señor, yo tengo vergüenza. Me da vergüenza quién soy. Me da vergüenza mi pecado. Me da vergüenza, Señor. Si fuese posible, tapa tu ojo, no quiero que me veas, porque tengo vergüenza de quién soy. En realidad, yo necesito amar y entender tu justicia. Yo necesito amarte a ti. Yo necesito conocerte como tú eres. Y quién tú eres moldee mi vida, Señor. Perdóname. Eso necesitamos decir al Señor. Porque ese conocimiento es precioso porque resulta en alguien que ama a Dios. No se ama a sí mismo, no ama su pecado, no defiende su pecado, le da vergüenza su pecado. ¿Ama usted a Dios? Usted le ama a Dios. Más vale que sí. Más vale que sí. Porque entonces su preciosa verdad va a transformar significativamente su vida. Y esto va a ser dulce. O si no, esto es látigo. Y usted se va a sentir torturado. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias, Señor, porque hoy podemos decir, me amaste. Señor, me conociste por mi nombre, Señor. Te fijaste en mí. Tuviste compasión de mi miseria. Me perdonaste de mis pecados. Sufriste en la cruz, Señor, por mí. De tal manera que yo te pueda conocer a ti. Y yo te pueda amar a ti. Señor, no me hagas orgulloso en un conocimiento que no es mío. Dame la humildad, Señor, de poder entender que tus palabras son tus palabras, no las mías, y necesito sujetarme a ellas, Señor. Ayúdame a tener tal disposición de corazón a que yo pueda ser humilde ante tu verdad. Ayúdame a no ser necio, al punto de ver tu verdad e ignorarla, al punto de no tener la fe para vivir acorde a ella y te estimarla como locura, Señor, porque no pienso que las puedo vivir así como tú lo has declarado. Ayúdame, Señor, a eso. Perdona mis pecados, Señor. Tú conoces mis rebeliones. Señor, y si en esta mañana hay alguien que aún no ha rendido sus vidas a ti, que aún no te ama, Señor, que tal vez conozca de ti, pero no te ama, Señor, ruego por esa persona, que tú concedas tu perdón y le ames y le conozcas también a Él. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.